Sí, no quiero que se cuelgue. Ya. Buenas noches, vamos a tratar de adentrarnos un poquito en este mundo de la iniciación cristiana, poniendo un poquito los fundamentos los fundamentos teológicos, bíblicos, eh, del por qué se está haciendo esta propuesta como iglesia en el tiempo de hoy. Ya vamos a seguir un texto base que ya les voy a subir a la plataforma. El libro se llama Cómo hacer cristianos hoy. El cristiano no nace. Primera parte, vamos a la misión de la iglesia. La misión esencial de la iglesia es hacer cristianos. Hacer, no ser, sino hacer, del verbo hacer. La misión esencial de la iglesia es hacer cristianos. Su vida en la cruz para santificarla, lo que vamos a vivir estos días santos, el Viernes Santo, Jesús la unió la iglesia a sí mismo como su propio cuerpo y la enriqueció con el don del Espíritu Santo. Ese espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, que vivificó el cuerpo de Jesús para que no conozca la corrupción del pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cadáver de Jesús para que no se pudriera, el Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos. Por tanto, Jesús que unió a la iglesia católica, obviamente, como su esposa, para santificarla, le da su espíritu para unirla como esposa suya, una esposa, no varias. Jesús tiene una sola esposa, no es un mujeriego, no es la iglesia evangélica, pentecostal y por aquí y por allá, no. Él tiene una sola esposa, la iglesia católica. La unió a su cuerpo, se desposó con ella, se entregó por ella en la cruz y le enriquece con el don de su espíritu, con dones y carismas que hace que esta iglesia no se muera, sino que esté siempre vivificada por el Espíritu. Fue no solo fundada, cuando hablamos de Mateo 16, 18 siguientes, no fue solo fundada, sino también preparada la iglesia para una misión tan importante como es la continuidad de la misma misión con la que el Padre envió a su Hijo Jesucristo. La iglesia no puede hacer otra cosa que ser la continuadora de la obra de Jesús. ¿Y qué ha hecho Jesús? Salvar, redimir, unificar, humanizar. La iglesia fundada por Jesús, su esposo, en el mundo, a través de los siglos, cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. Las puertas del infierno no podrán prevalecer sobre ella. Y unida a Jesús, siempre así, la iglesia unida a Jesús prolonga en la historia la vida y la misión de su amado, de Jesús. Luego de su muerte en la cruz y su resurrección gloriosa, y antes de volver junto al Padre, Jesús da a la iglesia, la que había fundado, la congregación de quienes creen en él bajo la autoridad de los apóstoles, a quienes había constituido pilares de la iglesia naciente, la tarea de hacer discípulos suyos a toda la gente. Es importante esto, no entender la iglesia como realidad espiritual solamente, porque eso es una parte. Los hermanos evangélicos van a decir, la iglesia es espiritual. Por eso, como es espiritual, traen abajo la jerarquía, traen abajo sacramentos, simplemente quieren ver a la iglesia como una cuestión espiritual. La iglesia es espiritual donde tú vayas. Ellos dicen así, por eso es que les da igual estar o no en la iglesia católica. Pero es importante que nosotros entendamos que después de la muerte en la cruz
y la resurrección gloriosa de Jesús, y antes de volver junto al Padre, Jesús da a la iglesia, esa iglesia que Él ha fundado. ¿Qué significa fundar? Ponerse Él mismo como la piedra angular, ponerse Él mismo como la base. Y es curioso que le cambia el nombre a Simón y le dice, tú eres a partir de hoy, de ahora eres Kefas, que significa piedra. Es decir, el Papa es el vicario de Cristo, el que hace las veces de Cristo, fundamento de la iglesia, fundamento de esto que fundó Jesucristo, el fundamento, la base. Y esa base, obviamente, es Cristo como cabeza de la iglesia, y también se habla de una congregación, la reunión de personas. Por eso es que hablamos de la iglesia como pueblo de Dios, la iglesia eh, congregada por personas. La palabra eclesía significa asamblea convocada. La congregación de quienes creen en Él. Creer en Jesús es el requisito indispensable para pertenecer a la iglesia, al pueblo de Dios. La fe en la persona de Jesús. Y obviamente está bajo la autoridad de los apóstoles. Ojo que dice apóstoles y no solo Pedro, porque Pedro es el principio de unidad y comunión en la iglesia, a quienes había constituido pilares de la iglesia. Si Cristo es la roca, si Cristo es el fundamento, para edificar en esta símil de una edificación, de una construcción, se había que construir la iglesia, los pilares de la iglesia vendrían a ser los apóstoles, para que la iglesia siga surgiendo, acogiendo como casa de Dios, como lugar donde Dios habita y donde quiere que los hijos habiten en este lugar santo. Padre me envió, así los envía de hacer discípulos suyos de Jesús a todas las gentes, es la continuación de la obra del Padre que Cristo realizó. Como el Padre me envió, así yo les envío a ustedes. Mateo 28:19, vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos. Vayan, salgan. Ese ir es un ir con autoridad que viene de Jesús. Nadie se puede atribuir a sí mismo una autoridad que no le compete. Es Jesús a través de los apóstoles, y los apóstoles como jerarquía, los apóstoles son los que te envían a evangelizar. Por eso no se entiende un cristiano suelto, un cristiano sin estar en comunión con la iglesia. ¿Cómo vas a ir a predicar si nadie te envía? Te tiene que enviar. De ahí que tiene sentido estas misas de envío que se hacen para empezar una misión en una iglesia concreta. La tarea, por tanto, de Jesús en el cumplimiento de la misión que el Padre le había encomendado, la realizó durante su vida pública de 3 años por toda Palestina. Ese tiempo dedicó de lleno, consagró, ese tiempo dedicó de lleno, consagró totalmente a la tarea de formar discípulos. ¿Cuál fue la prioridad de Jesús? Formar discípulos. Esto lo encontramos en Juan 17, versículo 19. ¿Y qué significa esto de hacer discípulos? Esto debemos entenderlo bien. En tiempos de Jesús, en el mundo hebreo, el maestro se reproduce en sus discípulos, quienes viviendo con su maestro y sirviéndole aprenden de él cómo vivir la vida conforme a la voluntad de Dios reflejada en la ley. Ahí tiene sentido ese canto que nosotros cantamos en este tiempo de Cuaresma, por ejemplo, el tiempo de Semana Santa, cuando no hay aleluya, porque eso se canta el domingo de resurrección, decimos, dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor o en la ley del Señor, dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Por tanto, la formación del discípulo giraba en torno a las escrituras, su comprensión plena y la adaptación de su vida a la voluntad de Dios, al querer de Dios. ¿Cuál es el querer de Dios? Que tú y yo nos salvemos,
y hay que buscar esa salvación en la iglesia. Así, el maestro iba formando al discípulo por medio de su vivencia con él. Es la vivencia la que va formando al discípulo, la experiencia con el maestro, la experiencia de vivir con él, sus palabras, sus obras, con sus enseñanzas, el testimonio de su vida, de modo que poco a poco, en un proceso, el discípulo iba adquiriendo los criterios, valores, las actitudes, el estilo de vida de su maestro, ¿no? De tal palo, tal astilla, decimos una frase. Así Jesús durante 3 años formó, moldeó, troqueló más de 70 discípulos y 12 apóstoles. ¿Se acuerdan cuando mandó a los 72 de dos en dos? Por tanto, Jesús tenía una prioridad. La prioridad era formar discípulos. A más de 70 discípulos, 12 apóstoles, quienes partiendo de la experiencia de vida con Jesús, fueron configurándose paulatinamente con su maestro y luego de recibir el mandato misionero de ir por todo el mundo a hacer lo mismo, salieron de Jerusalén, fueron más allá de Palestina, llegaron a todos los rincones de la tierra con la convicción clara de que debían seguir formando otros discípulos de Jesucristo, puesto que el mandato tenía una dimensión universal. No les dijo vayan solamente aquí a esta región. No, Mateo 28:19 dice vayan por todo el mundo. Y lo primero que hay que hacer es formar discípulos. ¿Y qué significa formar discípulos? Formar iglesia, formar comunidad. Así los discípulos de Jesús llegaron a todos los poblados del mundo conocidos en aquel entonces, el famoso Finisterre, que es la España, ¿no? Anunciando la buena noticia de que en Jesús hay salvación para todos, en Él, y formando como discípulos de Jesús a quienes entraban de inmediato al servicio del Evangelio. Fíjense que ahí está el querigma, la buena noticia de Jesús, que Él es el que salva, y es una noticia para todos, para todas las culturas, para todas las personas, formando discípulos, es decir, haciendo comunidad, haciendo iglesia y el servicio del Evangelio, que viene a ser la evangelización. Hacer cristianos. Hemos hablado ya de hacer discípulos. Ahora el punto 3, hacer cristianos. Debe quedar claro que los primeros seguidores de Jesucristo no eran llamados cristianos, sino discípulos de Jesús. Recién después de muchos años, en la comunidad de discípulos de Jesús que estaba en Antioquía de Siria, la gente que los veía y estaban asombradas por el testimonio de vida, de servicio, de solidaridad, de santidad que se reflejaba en los seguidores de Jesús, empiezan a llamarles cristianos. ¿Por qué? Porque estos seguidores de Cristo eran iguales en todo a su maestro, eran realmente otros Cristos. Y es de esta expresión que deriva el vocablo español cristiano. Ojo con esto. Empezaron a llamarles cristianos porque estos seguidores de Cristo eran iguales en todos a su maestro, no porque se bautizaban, sino porque vivían su bautismo a plenitud. Eran realmente otros Cristos. Y cuando se va perdiendo esa figura, esa esencia, esa identidad de ser como el maestro, otros Cristos o ser cristianos, es por eso que ante la circunstancia, ante el cambio de época, vamos a darnos cuenta que necesitamos otra estrategia para que podamos redescubrir la riqueza de ser cristiano. Así, la tarea de ir y hacer discípulos no es otra cosa que ir y hacer cristianos. Y esta es la tarea esencial de la iglesia. Para eso fue fundada, para eso fue preparada, para eso fue equipada, para eso fue enviada por Jesús hasta los confines de la tierra. Esta tarea de hacer cristianos es a lo que hoy se llama evangelización.
que no es otra cosa que la difusión del Evangelio vivo de Dios, Jesucristo, a toda la gente de todas las naciones y por su influjo, por la fuerza intrínseca transformadora que tiene el nombre de Jesús, la persona de Jesús. Transformar desde dentro toda la humanidad, desde dentro, no en apariencia, sino desde dentro. En otras palabras, hacer que todos sean cristianos, que piensen como Jesús, que vivan como Jesús, que amen como Jesús, que perdonen como Jesús y que sirvan como Jesús. La tarea esencial de la iglesia es hacer cristianos. ¿Y qué significa ser cristiano? Vivir como Jesús, amar como Jesús, perdonar como Jesús y servir como Jesús. Está muy lejos eso de llegar a un sacramento, sino formar para llegar a ser discípulo y cristiano. Es por tanto tarea de la iglesia ser cristianos que estén presentes y sean protagonistas de la vida en Cristo en los diferentes ámbitos sociales, esposos cristianos, padres cristianos, hijos cristianos, trabajadores cristianos, profesionales cristianos, académicos cristianos, científicos cristianos, artistas cristianos, etcétera. Cuarto punto, iglesia enviada en salida misionera para ser cristianos. En este número nos vamos a detener en algunos pasajes de la exhortación Evangelii Gaudium del Papa Francisco, que vale la pena leerla y estudiarla un poco. Específicamente, los primeros párrafos del capítulo primero. La tarea de ser Cristo tiene una dimensión misionera. Para ser cristianos, el resucitado envía en todo tiempo, a tiempo y a destiempo, como decidimos, sin cosas de estas. De manera que la fe en Él, en la persona de Jesús, se difunda en cada rincón de la tierra. Mateo 28:19, un texto clave que necesitamos tenerlo grabado en la cabeza y en el corazón y en el alma, con fuego de espíritu, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y la escuela de evangelización nos tiene que ayudar y de hecho este es uno de, no solo que tengan un papelito que les tiene sentido cuando evangeliza. Serás un teólogo, un pensador de la fe, no sé, pero evangelizador, no. Por voluntad divina, todos somos llamados a la salida misionera, cada cristiano somos llamados a salir de la propia comodidad y atrevernos a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Periferias físicas y periferias existenciales. Periferias físicas, lugares. Periferias existenciales, aquellas personas que viven marginadas, ¿no? Entonces, en todas las ocasiones, sin temor, sin demora, sin postergaciones y sobre todo sin miedo, porque el que nos envía ha sido capaz de vencer al enemigo, a la muerte, a Satanás, al pecado. La iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que se adelantan, que se involucran, que toman la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los alejados y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. La comunidad evangelizadora fundada por Jesús está siempre en salida.
No hay otra forma de ser cristianos. No hay otra forma. Entra la oveja perdida y la lleva de nuevo al redil. Importante también que junto con el acompañamiento, la iglesia y de aguante apostólico tiene mucho de paciencia a los frutos porque el Señor para ser cristianos a los indiferentes. En la iglesia en salida misionera, el discípulo sabe dar la vida entera y jugarlas del martirio. Su sueño es que la palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora, su poder liberador y renovadora en la vida de los hombres. Esa palabra que se anuncia no es una palabra que endulce el oído, sino una palabra que transforma porque es el mismo Jesús el que se da a conocer a través del evangelizador. Punto 5. Hacer cristianos es tarea de todos. El decreto conciliar adyentes del Concilio Vaticano II señala un aspecto fundamental de la misión que tiene la Iglesia de hacer cristianos. Adyentes número 35 dice, la Iglesia entera es misionera y la obra de la evangelización es deber fundamental del pueblo de Dios, es decir, de todos los que somos bautizados y los que tenemos un ministerio también en la iglesia. Esta frase del concilio tiene el condimento digamos así, muy especial, que la misión es de toda la iglesia entera, toda ella, no solamente su jerarquía, sino a todos el pueblo, a todo el pueblo de Dios. No podemos separar jerarquía y pueblo de Dios. La jerarquía está dentro del pueblo de Dios. La comprende. El todo es el pueblo y la parte de la jerarquía. A todos los fieles, sin excepción, incumbe la tarea misionera de anunciar el Evangelio, la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi de San Pablo VI sobre la evangelización en nuestro tiempo expresa con toda claridad en el numeral 14. Evangelizar constituye en efecto la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar. Fíjense esto, lo que nos dice San Pablo VI en Evangelii Nunciandi 14. La Iglesia existe para evangelizar. La razón de ser de la Iglesia es la evangelización, llevar a Jesús con nuevo método, nuevo ardor, nueva expresión. En otras palabras, hacer cristianos es la razón de ser de la iglesia y es la razón por la que el creyente ostenta el glorioso título de cristiano, miembro de una iglesia con vocación misionera. Para esto existe la iglesia. Hacer cristianos es la razón de ser de la iglesia. ¿Cómo hace cristiano la iglesia? Evangelii Nunciandi describe de una manera sencilla y fácil de comprender cómo se inicia la tarea de hacer cristianos. Dice, evangelizar significa para la iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. Por eso es que el Evangelio humaniza. Llevar la buena nueva, esta es la misión de la iglesia, es su razón de ser. Pero, ¿qué es buena nueva? Buena nueva no es otra cosa que buena noticia. Se refiere a la buena noticia para quienes están lejos de Jesucristo y de la iglesia, lejos de una vida en la presencia de Dios, lejos de sentirse amados y perdonados por Dios, de que por pura misericordia, por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz y su resurrección gloriosa, han sido inmensamente amados por Dios, perdonados gratuitamente de todos sus pecados y reconciliados con Dios para estar de nuevo en su presencia
y disfrutar de las delicias de ser efectivamente hijos de Dios con derecho pleno a la herencia que le corresponde o les corresponde como hijos muy amados. Esta es la buena noticia que llena el corazón, dice el Papa Francisco, y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Evangelii Gaudium 1. Y por aquí empieza la tarea de hacer cristianos. El resto de la obra dedicamos a una descripción lo más completamente posible de todo el proceso de hacer cristianos en los diferentes ambientes de la humanidad, en el ámbito político, educativo, cultural, empresarial, del Estado, en una actitud constante de iglesia en salida misionera. Punto 7. Hacer cristianos es la tarea esencial de la iglesia. Esta es la misión de la iglesia y de cada uno de sus miembros, hacer a Cristo conocido, despertar en todos el deseo de ser cristianos e iniciar la paciente y hermosa tarea de hacer cristianos. Esta es la razón de ser de la iglesia. Esta es la razón de ser cristianos. La carta encíclica Redentoris Missio de San Juan Pablo II en el párrafo 49 dice que a la luz de este imperativo misionero, vayan, se debe medir la validez de las parroquias, los movimientos, grupos, asociaciones y comunidades de la iglesia porque ellas no tienen otra razón de ser más que hacer cristianos. Esto quiere decir que si estás involucrado en la misión de hacer cristiano o cristianos, eres un verdadero cristiano, un verdadero católico. Pero si aún no estás involucrado en esta tarea, aún no llegaste a ser el cristiano que debes ser. Punto 8. Se trata de la tarea más apasionante que existe, hacer cristianos. Es una tarea apasionante, la más bella que puedas realizar durante tu vida en este mundo, ser instrumento de Dios para que muchos que hoy están alejados de Dios, quizá entre los miembros de tu propia familia, en tu propio vecindario, en tu círculo laboral, comercial, estudiantil, en el grupo de tus amistades y en tus lugares de diversión, escuchen la buena noticia de la salvación, uno, se vuelvan a Jesucristo, dos, conversión, y emprendan el itinerario fascinante para llegar a ser cristianos como el Padre Dios desea en una comunidad. El drama en la vida de tanta gente y de tanta familia es que no saben que tienen un Padre que es Dios rico en amor y misericordia, que les espera con los brazos abiertos para restaurar sus vidas y llenarles de las más ricas bendiciones. ¿Y cómo van a saber si no hay quien les anuncie? Por eso hoy el Señor te llama y espera que le respondas como aquel profeta, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 8. El hecho de haberte encontrado con Jesús en algún momento de tu vida, quizás sea para ti lo más hermoso que te haya sucedido, pero hay algo aún mejor que eso y es ser instrumento de Jesús para que a través tuyo otros también se encuentren con Jesús y sean verdaderos cristianos. Por tanto, hacer cristianos, perdón, es la tarea más importante que puedas hacer en este mundo. El punto 9, no permitas que el diablo te robe la dicha de hacer cristianos. Quizás pienses que ya tienes suficientes compromisos y es que esta es la tarea más importante que como cristiano puedes realizar en tu vida. Las demás cosas se acomodan.
acomodan a ella. Por eso dice el Señor en Mateo 6, reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. San Pablo era un hombre con muchas ocupaciones y con muchos proyectos, no era un vago. Proyectos de gran envergadura, pero un día tuvo su encuentro con Jesús camino a Damasco, sido perseguidor de cristianos, cuando sintió que había otra cosa más importante que ponerse a eso, consagró su vida. Y este servicio, lejos de ser cómodo, le metió a San Pablo en tantos problemas. Hay que leer atentamente la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, versículos del 24 al 28, y vas a comprender lo que te estoy diciendo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos del 24 al 28. Lejos de tu lógica humana y de la mía, de que no quiero meterme en problemas, suficiente con los que tengo, pretexto antiguo para no asumir compromisos en la misión de la iglesia. San Pablo, que sí se metió en problemas, entonces, ¿por qué no usó él todo esto como excusa para dejar de evangelizar? Es que él sabía que si no evangelizaba, era mucho peor lo que le esperaba. Dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, ay de mí si no evangelizara. Para mí no es motivo de orgullo predicar el evangelio, sino que es una obligación ineludible. Hacer cristianos es una obligación que te incumbe. Eso es una obligación. Si no estás evangelizando, aún no eres el cristiano que Cristo quiere de ti. No dudes más. Toma la decisión más importante de tu vida y dile a Jesús como San Pablo, aquí estoy, Señor. Úsame para gloria de tu nombre. De ahora en más, de buena gana, me gastaré y me desgastaré para que otros te conozcan y entregándose a ti, encuentren la salvación y lleguen a ser verdaderos cristianos, auténticos cristianos. Ahí tienen un cuestionario que después lo van a ver cuando les suba el libro en la plataforma, van a darse cuenta de que ahí hay el cuestionario número 1. La primera pregunta del cuestionario es, explica qué entiendes por la misión esencial de la iglesia. 2, qué relación existe entre hacer discípulos y hacer cristianos. 3, describe cómo en tiempos de Jesús los maestros de la ley formaban discípulos y cómo Jesús hizo cristianos de sus primeros discípulos. La cuarta pregunta, ¿cómo entienden la frase iglesia en salida misionera? La quinta pregunta, ¿a quién compete la tarea de hacer cristianos? 6, ¿cómo hace cristianos la iglesia? 7, ¿es sencillo y fácil hacer cristianos? ¿Qué implica ser cristianos? ¿Cómo te sientes ante el llamado que te hace el Señor para hacer cristianos? Bueno, no sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. Podemos ir un poquito compartiendo en esta primera parte. Abrimos unos 5 minutitos si hay alguna pregunta. Si no, continuamos con el capítulo 2 de esta clase.
Bien, bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Vamos a continuar con el capítulo 2 de este tema de hoy. Bien, la evangelización como proceso y sus elementos constitutivos esenciales. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué es la evangelización? La tarea primigenia de la iglesia de hacer cristianos, como veíamos en el capítulo anterior, es lo que se ha dado en llamar evangelización, lo que a su vez podemos entender como pasar a hombres y mujeres de todas razas, lenguas y culturas por el sedazo del Evangelio, que se da por medio de un encuentro personal con Jesucristo, Evangelio vivo de Dios y una adhesión plena y madura a su persona. Adhesión plena y madura. Subrayamos esas dos palabras, plenitud y madurez. A la persona de Jesús, adhesión a la persona de Jesús. Encuentro que genera la muerte, la aniquilación del hombre viejo para dar paso al hombre nuevo creado por medio de la acción de la gracia y la misericordia de Dios. Esta es la razón por la que Jesús instituyó su iglesia en este mundo, para llevar a todos la buena noticia de la salvación que se hace accesible a todos los hombres mediante la muerte y resurrección de Jesús. Para mirar por dentro a la evangelización, a fin de comprenderla mejor desde la perspectiva técnica pastoral, recurrimos a las exhortaciones apostólicas Evangelii Nunciandi de San Pablo VI, Catequesis Tradende de San Juan Pablo II, que enseñan cuanto sigue. La evangelización es una realidad, dice, rica, completa, dinámica, que tiene elementos, o si se prefiere, momentos esenciales y diferentes entre sí. Evangelii Nunciandi, Catequesis Tradente 18, y que son complementarios y mutuamente enriquecedores. Evangelii Nunciandi número 24. Punto 2. La evangelización tiene elementos esenciales. De esta definición de San Juan Pablo II en Catequesis Tradende, siempre recurriendo al magisterio posconciliar de la Iglesia, encontramos tanto en esta misma exhortación apostólica, en el numeral 18, como en la Evangelii Nunciandi, en el número 24, el documento de Puebla, el número 1007, el Directorio General para la Catequesis, número 46, la mención hecha por el magisterio eclesiástico a lo que denominan elementos de la evangelización, y que extractando de tales documentos del magisterio, sintetizamos en los siguientes: el testimonio, el primer anuncio o querigma, la conversión y adhesión a Jesucristo, la enseñanza, la fe en Cristo, la experiencia de vida cristiana, la celebración de los sacramentos, la vida en comunidad y el compromiso apostólico, es decir, el hacer discípulos. Aquí nos encontramos ante los elementos esenciales de la evangelización, de los que no es posible prescindir en la tarea de hacer cristianos. Hacer cristianos requiere de unos elementos, decimos, que son esenciales. Lo repito: el testimonio, la predicación, el primer anuncio, querigma, la conversión y adhesión a Jesucristo, la enseñanza, la fe en Cristo, la experiencia de vida cristiana, la celebración de los sacramentos, la vida en comunidad, el compromiso apostólico, que significa, en sencillas palabras, el hacer discípulos. Punto número 3. La tarea de hacer cristianos sigue un proceso. Como dato relevante, encontramos que el magisterio de la Iglesia enseña que la evangelización, en la que intervienen numerosos elementos, es un proceso. Repito, es un proceso. Evangelización lleva consigo procesos. Así lo expresa el Directorio General para la Catequesis, publicado por la Congregación para el Clero en ese tiempo.
hemos de concebir la evangelización como el proceso que, movido por el Espíritu, anuncia y difunde el Evangelio por todo el mundo. El magisterio eclesiástico se vale de numerosos otros documentos para presentar la evangelización como un proceso, tales como el documento de Puebla, la encíclica Redentoris Missio, el documento de Aparecida, entre otros. De aquí deriva la importancia de comprender qué significa proceso. ¿Qué se entiende por proceso? Por proceso entendemos un conjunto de acciones, lógicamente encadenadas, de manera gradual y progresiva, de tal modo que logre llegar a un resultado, produciendo un cambio determinado en la realidad. A eso le llamamos procesos. Ser cristiano requiere de un proceso. Todo cambio o transformación en la conducta de las personas y en la realidad social, para que sea efectivo y real, requiere un proceso. No existe otra manera segura de lograr los cambios de estructura y de estilo de vida alejados de Dios por condiciones de vida más acordes con el designio divino de salvación. Por eso, en la tarea de hacer cristianos, para que la misma sea eficaz y logre alcanzar el objetivo que se persigue, se debe respetar el ordenamiento lógico de los diversos elementos o momentos de la evangelización que irán entrando en acción de manera gradual y progresiva en el proceso de la evangelización. Ignorar el ordenamiento gradual de las diversas etapas de un proceso y desarrollar tareas sueltas, dispersas y desarticuladas siempre será un esfuerzo poco inteligente y estéril, con un resultado pobre y desfigurado que no llena las expectativas iniciales. En otras palabras, conducirá siempre al fracaso. Este principio es aplicable a cualquier actividad tendiente a lograr un resultado deseado, desde las actividades más sencillas y cotidianas, como preparar una comida en la casa o lavar ropa sucia de los hijos, hasta las tareas más complejas y difíciles, y la tarea de ser cristianos está entre estas últimas. El magisterio eclesiástico. Cuando hablo de magisterio no hablo de profesores, por si acaso. Estamos hablando de enseñanza, la enseñanza oficial de la iglesia. A eso se llama magisterio, lo que la iglesia enseña, el contenido de esa enseñanza. Que debido a la complejidad que caracteriza el proceso de ser cristianos, por la intervención de tan variados elementos, es preciso tratar de abarcar de golpe todos sus elementos esenciales. Evangelii Nunciandi 17. En la unidad de un único movimiento, Catequesis Tradende 18, ya que cada uno de ellos están integrados con nosotros. Evangelii Nunciandi número 24. Si no se quiere correr con el riesgo de empobrecerla e incluso mutilarla, nos dice Evangelii Nunciandi número 17. Punto 4. El proceso de la evangelización. El mismo Directorio General para la Catequesis, al que hacíamos referencia en el numeral anterior, en el mismo párrafo 48 describe el proceso de la evangelización. Da testimonio de la nueva manera de ser y de vivir que caracteriza a los cristianos. Proclama explícitamente el Evangelio mediante el primer anuncio llamando a la conversión. Inicia en la fe y vida cristiana mediante la catequesis y los sacramentos de iniciación a los que se convierten a Jesucristo o a los que reemprenden el camino de su seguimiento, incorporando a unos
y reconduciendo a otros a la comunidad cristiana. Alimenta constantemente el don de la comunión en los fieles mediante la educación permanente de la fe, los sacramentos y el ejercicio de la caridad. Suscita continuamente la misión al enviar a todos los discípulos de Cristo a anunciar el Evangelio con palabras y obras por todo el mundo. En este mismo sentido, decíamos que otro documento del magisterio eclesiástico presenta la evangelización como un proceso. Uno de ellos, el documento de Puebla, fruto de la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, celebrada en Puebla, México, el año 1979. Yo todavía no había nacido. Y que trata el tema de la evangelización en el presente y el futuro de América Latina. Aborda el tema de la evangelización como proceso en los párrafos 355 al 360 y luego en el 1007. Fíjense que ya se hablaba en el año 1979 de la evangelización como proceso. También el decreto conciliar Agentes Divinitus, en los párrafos 13 al 15, describe el mismo proceso realizado en tierras de misión adientes. En su carta encíclica Redentoris Missio sobre la permanente validez del mandato misionero, San Juan Pablo II, en los párrafos 42 al 48, describe el proceso evangelizador para ser cristianos bajo el título de Los caminos de la misión. La exhortación apostólica Catequesis Tradende, en el párrafo 18, al final, se refiere al proceso total de la evangelización. Luego de presentar los elementos de tal proceso en un orden lógico, que precisamente implica proceso. San Pablo VI, en su exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, describe el proceso de la evangelización en los párrafos del 21 al 24. Por su parte, el documento de Aparecida, fruto de la quinta conferencia episcopal, el general del episcopado latinoamericano y caribeño, en el párrafo 278 aborda el tema del proceso de hacer discípulos y destaca 5 momentos fundamentales de tal proceso: el encuentro con Jesucristo, la conversión, el discipulado, la comunión y la misión. A manera de ilustrar lo enseñado por alguno de estos documentos acerca de la evangelización concebida como proceso, veamos un esquema comparativo del proceso evangelizador enunciado tanto en el documento de Puebla como en el de Aparecida y el Directorio General de la Catequesis. El documento de Puebla del 355 al 360, el proceso lo marca primero: da testimonio, anuncia la buena nueva, engendra la fe, conduce a la comunidad y envía misioneros. El documento de Aparecida, en el numeral 278, dice: parte con el encuentro con Jesucristo, lleva a la conversión, introduce al discipulado, la comunión y envía a la misión. Y el directorio general de la catequesis, en el número 48, la secuencia, el proceso es el siguiente: da testimonio, proclama el evangelio, inicia en la fe y vida cristiana, alimenta la comunión y suscita la misión. Así la Iglesia, en cada uno de sus miembros, es consagrada en Cristo por el Espíritu, enviada a predicar la buena nueva a los pobres y a buscar y salvar lo que estaba perdido. Documento de Puebla número 361. Etapa del proceso evangelizador. Punto 5. El Directorio General para la Catequesis, en el párrafo 49, sintetiza todo el proceso evangelizador de una manera sencilla y clara en 3 etapas.
El proceso evangelizador, por consiguiente, está estructurado en etapas o momentos esenciales. Uno, la acción misionera para los no creyentes y para los que viven en la indiferencia religiosa. Dos, la acción catequético-iniciatoria para los que optan por el Evangelio y para los que necesitan completar o reestructurar su iniciación. Y tres, la acción pastoral para los fieles cristianos ya maduros en el seno de la comunidad cristiana. Eh, Podemos visualizar después, cuando tienen el texto, mirar ese cuadro comparativo, ese esquema donde podemos ver que hay un auténtico proceso, ¿no? Acción misionera en la primera etapa. ¿Qué se hace? Evangelización misionera. ¿Qué elemento utilizar? El querigma. La segunda etapa, acción catequético-iniciatoria. ¿Qué se hace ahí? La iniciación cristiana. ¿Qué elementos utiliza? Catequesis de iniciación. Y la tercera etapa es la acción pastoral. ¿Qué se hace? Maduración. Catequesis de la primera etapa corresponde a la acción. Consiste en una evangelización misionera intensa, donde el elemento evangelizador por excelencia es el querigma, que debe llevar al evangelizado al encuentro personal con Jesús para despertar la fe. La segunda etapa corresponde a la acción catequético-iniciatoria, que tiene la tarea de fundar la fe, ¿vale? Es decir, plantar los cimientos sólidos de la fe cristiana en la vida de quien se inicia en la vida cristiana en la etapa por excelencia para ser cristianos, es la etapa de cimientos sólidos que soporten en la siguiente etapa, el elemento de iniciación cristiana pastoral, a la que se insertan los recién iniciados para continuar su camino de fe. Es la etapa en la que debe crecer el edificio de la fe hasta alcanzar la santidad. En esta etapa, la fe inicial que brotó en la acción misionera, a la que se le puso una base sólida en la acción catequético-iniciatoria, debe llegar, ojo, a su madurez con el consecuente compromiso apostólico que deriva de ello. El elemento de la evangelización por excelencia en esta etapa es la educación permanente en la fe. Educación permanente en la fe. Punto 6, y con esto terminamos con este punto 6. ¿Qué es? ¿Qué es lo que no debes olvidar nunca? Que todo cambio o transformación en la conducta, todo cambio o transformación en la conducta de las personas y en la realidad social requiere un proceso. Ignorar el ordenamiento gradual de las diversas etapas de un proceso conduce. Es el error que cometemos siempre en la tarea eclesial y que hoy debemos revertir. Muy bien, hasta aquí hemos visto dos capítulos que consideraba importante para hoy tenerlos en cuenta. Entonces hemos hablado hoy día el primer capítulo, la misión esencial de la iglesia es hacer cristianos y la evangelización como proceso y sus elementos constitutivos esenciales. ¿Hay alguna pregunta, por favor?
qué es lo que no se entendió, qué se entendió, si alguien quiere profundizar un poco más, adentrarse un poco más en lo que hemos visto hoy, bienvenidos, que para eso los evangelizadores tenemos que primerizar, es decir, tener iniciativa para saber que estamos alegres y apasionados por el Evangelio, por la evangelización, por la persona de Jesús y lo que queremos que el Señor siga haciendo en el mundo. Les escucho, siguen ahí atentos, están vivos, despiertos, o están roncando. Padre, buenas noches. Buenas noches. Entonces, los sacramentos serían, podría decirse que son parte del proceso de Exacto, evangelización, exacto. nada más, parte del proceso. Sí, no fin. Ujú, entendido. El fin sería la santidad en el proceso, ¿no? ¿Alguien más? Muy bien, creo que lo dejamos aquí por ahora. Ya les voy a subir a la plataforma el libro en digital para que lo tengan y voy a ver cuánto sale el libro aspiralado y todo, porque no lo tienen ustedes y según eso les paso la voz. Tanto es lo que cuesta y ustedes lo pueden comprar o si alguien lo quiere imprimir y tenerlo lo suyo, eso no hay ningún problema. Nadie está obligado a comprar nada. Bien. Entonces, vamos a despedirnos. Que el Señor nos ayude en estos días santos, podamos entrar, podamos entrar siempre, siempre en el corazón de Jesús, como hoy el discípulo amado se recostó en el pecho de Jesús y pudo conocer los secretos del corazón de Jesús. Que también nosotros seamos como este discípulo amado, que podamos conocer el corazón de Jesús y sobre todo sintonizar con él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por Y ahora los y siglos de siempre los por los siglos. siglos de los siglos. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima Amén. semana. Amén. Gracias, Gracias. Padre. Gracias. Gracias, Padre.